Buenas noches, mi nombre es Carolina Aguilar, estudiante del octavo trimestre en la Escuela de Derecho de la Universidad Bicentenario de Aragua, específicamente en la cátedra Derecho Procesal Penal 1. En esta oportunidad estaré conversando sobre el ejercicio de la acción penal en Venezuela. Con la presente actividad académica voy a analizar un tema de especial importancia como lo es la acción penal, lo que es o se conoce como el punto de inicio del proceso penal y surge específicamente en el momento en el que una persona natural comete un delito o una falta, a lo cual es necesario que el Estado, aplicando el principio de legalidad procesal, describa quién, cómo y cuándo debe investigarse la comisión del mismo y determinar quién o quiénes son los responsables, a fin de lograr el fin último, que es el ius puniendi. Es importante recordar los postulados de este gran tratadista como lo es Hans Kelsen, en cuanto a la pirámide de la ley o lo que se conoce como la pirámide de Kelsen, quedando establecido que la Constitución es la norma rectora que rige al Estado y es por ello que es necesario invocar los postulados señalados en nuestra Carta Magna, específicamente los establecidos en el Ordinal 4 del artículo 285 constitucional. El Ministerio Público ejerce en nombre del Estado la representación penal en los casos en que para intentarla o proseguirla no fuera necesaria instancia de parte. Precisamente la norma constitucional de inmediato señala que el ente rector para conducir el ejercicio de la acción penal en nombre del Estado es precisamente el Ministerio Público, dependencia esta que tiene la obligación de investigar de oficio o por denuncia la ocurrencia de un hecho punible o lo que se conoce como delitos de acción pública. Ahora bien, desde el punto de vista legal, es importante señalar que el Código Orgánico Procesal Penal señala en el artículo 11 lo siguiente: la acción penal corresponde al Estado a través del Ministerio Público, que está obligado a ejercerla, salvo las excepciones legales. En el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal reza: la acción penal deberá ser ejercida de oficio por el Ministerio Público, salvo que solo puede ejercerse por la víctima o a su requerimiento. Vale mencionar que tanto la norma constitucional y legal señaladas anteriormente indican la imposibilidad del Ministerio Público de ejercer la acción penal, y es por ello que se hace necesario denotar en qué consiste el delito de instancia privada. Sobre este particular, ¿quién es el titular de la acción penal? En este caso, el titular es la víctima. Y de hecho, la norma adjetiva señala que la víctima puede intervenir en el proceso de acuerdo a las disposiciones establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal. En palabras más o palabras menos, estamos hablando del procedimiento especial previsto en el artículo 25 de la norma in commento, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 391 Iustem. A tal efecto, como bien señala el axioma que toda regla tiene una excepción, la disposición tiene dos excepciones, las cuales voy a explicar de manera diáfana, siendo la primera en los delitos que atentan contra la moral y las buenas costumbres. La víctima directa o indirecta puede denunciar o realizarla por intermedio de sus apoderados legales o en su defecto por el tutor o curador, según la condición jurídica que ostente en el momento, bien sea por inhabilitación o interdicción, bien sea también ante un órgano policial o ante el Ministerio Público. Puede darse el caso que la víctima no puede interponer la denuncia o una querella, bien sea por la razón de su incapacidad física o intelectual, o no contar con la posibilidad de no tener representantes legales, o que aún teniéndolos, estos no puedan asistirle. En estos supuestos, el Ministerio Público está en la obligación de ejercer la acción penal, como lo vemos en este recuadro. Es de suma importancia evocar que el perdón, desistimiento o la renuncia de la víctima directa o indirecta del isofacto pone fin al proceso, salvo que la víctima sea adolescente, niño o niña. Una vez explicados los delitos de acción pública y los delitos de acción privada, voy a analizar lo que se conoce como delitos enjuiciables, solo previo requerimiento de parte o instancia de la víctima. Sobre este aspecto es necesario señalar que este tipo de acción se tramita igualmente con la normativa relativa a los delitos de acción pública. No obstante, en este caso, la parte accionante tiene la potestad de desistir de la acción propuesta en cualquier oportunidad procesal y por ende se extinguirá la acción penal.
Al referirnos a la norma in commento, debe hacerse mención especial a aquellos delitos que, a pesar de ser de acción privada, su persecución puede realizarla perfectamente el Ministerio Público, siempre y cuando sea requerido por la víctima, directa o indirecta, sus apoderados legales, en este caso, o aplicando para ello la tramitación de las normas aplicables en cuanto a su procedimiento, como si fuese de acción pública. ¿Qué sucede si existe o se da la renuncia de la acción penal y cuáles serían sus efectos? Vale destacar que este supuesto guarda únicamente relación con los delitos de instancia privada, cuyo único titular precisamente es la víctima, quien al renunciar a la persecución genera como consecuencia el resultado de la extinción de la acción penal y por ende la imposibilidad de intentar la acción penal de nuevo. Asimismo, ocurren los delitos que son perseguibles únicamente a instancias de la víctima. El resultado del desistimiento es igualmente la extinción de la acción penal. Si bien es cierto, el legislador patrio señaló quién o quiénes pueden ejercer la acción penal, también señala quién, cómo y cuándo se puede hacer oposición al ejercicio de la acción penal. O puede darse el caso que existen obstáculos a este ejercicio de la acción penal, conocidos como excepciones. En definición, no es más que un medio de defensa que puede ejercer el imputado, el acusado en este caso, por intermedio de sus defensores. El Ministerio Público o la víctima, lo que se conoce como la cualidad o legitimidad activa para poner en conocimiento al juez de la primera instancia en función de control o de juicio según la etapa procesal que se encuentre el caso. Que existe una o varias circunstancias también, como lo contempla el artículo 28 del texto adjetivo penal, que se hace necesaria ser valorada por el juez a fin de evitar la contaminación del proceso, la continuación del proceso, o que el mismo se suspenda o se extinga. Supuestos de ley para oponer las excepciones de acuerdo al artículo 28 del Código Orgánico Procesal Penal. Primeramente, debe existir la cuestión perjudicial prevista en el artículo 35. Segundo, la falta de jurisdicción. Tercero, la incompetencia del tribunal. Y cuarto, debe haber una acción promovida ilegalmente que solo podrá ser declarada por las siguientes causas: la cosa juzgada, nueva persecución contra el imputado, salvo en los casos dispuestos en los ordinales 1 y 2 del artículo 20, cuando la denuncia, la querella de la víctima, la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o su acusación privada se basan en hechos que no revisten carácter penal, prohibición legal de intentar la acción puesta, incumplimiento de los requisitos de procedibilidad para intentar la acción, falta de legitimación o capacidad de la víctima para intentar la acción, falta de capacidad del imputado, la caducidad de la acción penal, falta de requisitos formales para intentar la acusación fiscal, la acusación particular propia de la víctima o la acusación privada, siempre y cuando estos no puedan ser corregidos o no han sido corregidos en la oportunidad que se contraen los artículos 330 y 412. La extinción de la acción penal y el indulto. Hablemos ahora de la oportunidad procesal que puede ser interpuesta. En este caso, vamos a referirnos a la fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio oral y público. En cuanto a la fase preparatoria y la fase intermedia, el juez debe conocer el juez de primera instancia en función de control. En la fase de juicio oral y público, conoce el juez de primera instancia en función de juicio. Condición sine qua non para su interposición en fase preparatoria: escrito fundado, ofrecimiento de medios probatorios que sustentan el planteamiento, conocido como medio documental, identificación plena de las partes. Ahora, condición sine qua non para su interposición en fase intermedia: deben ser propuestas por escrito, tienen que ser propuestas hasta 5 días antes del vencimiento fijado para que se dé la celebración de la audiencia preliminar. Es importante denotar que si esta es diferida, no surge una nueva oportunidad procesal para la interposición de los escritos de excepciones. Solamente deben plantearse sobre situaciones que no hayan sido planteadas con anterioridad. Es obligatorio que el juez notifique a las otras partes dentro del lapso de 5 días siguientes una vez hecha efectiva la notificación. Esto comprende
derecho a la defensa, derecho a ser oído, principio de contradicción y principio de igualdad de las partes. Condición sine qua non para su interposición en fase de juicio. Deben ser propuestas por escrito. Tienen que ser propuestos hasta 5 días antes del vencimiento fijado para que se dé la celebración de la audiencia preliminar. Esto es muy importante. Si esta es diferida, no surge una nueva oportunidad procesal para la interposición de escritos de excepciones. Solamente deben plantearse sobre situaciones que no hayan sido planteadas con anterioridad también. Pronunciamiento del tribunal en fase preparatoria. En caso que la excepción planteada sea de mero derecho y no hubo ofrecimiento de pruebas sin más trámite, el tribunal deberá dictar su decisión, motivada en el lapso de 3 días siguientes al vencimiento del lapso de 5 días, establecido para la contestación. En el supuesto que la parte haya promovido pruebas en su escrito de excepción, el juez tiene la obligación de convocar a las partes a una audiencia oral, la cual debe ser celebrada entre los 8 días siguientes a la publicación del auto, o sea, la decisión del juez. La decisión que tome el juez con respecto a la interposición de excepciones es apelable dentro del lapso de 5 días siguientes a la celebración de la audiencia. En caso que las mismas sean rechazadas, bien sea en la audiencia o sean declaradas inadmisibles, en alzada impide que sean propuestas nuevamente en la fase intermedia. Hablemos ahora del pronunciamiento del tribunal en la fase intermedia. Esta decisión debe ser tomada como previo pronunciamiento, lo que se interpreta que el juez de primera instancia en función de control está obligado a pronunciarse sobre las excepciones antes que cualquier otro pronunciamiento y se hará en presencia de las partes. La decisión que toma el juez con respecto a la interposición de excepciones declarada con lugar es apelable por la otra parte dentro del lapso de 5 días siguientes a la celebración de la audiencia preliminar, de conformidad con lo establecido en el Ordenal 2 del artículo 439 del Código Orgánico Procesal Penal. En caso que las excepciones sean rechazadas en la audiencia o bien que sean declaradas inadmisibles, en alzada no puede ser interpuesta en fase de juicio. ¿Cuáles son los supuestos en que operan las excepciones en la fase de juicio según el artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal? Primero, la incompetencia del tribunal si se funda en un motivo que no haya sido dilucidado en la fase preparatoria e intermedia. Segundo, la extinción de la acción penal por prescripción, salvo que el acusado o acusada renuncie a ella o que se trate de las excepciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Y tercero, las que se hayan sido declaradas sin lugar por el juez o jueza de control al término de la audiencia preliminar. Artículo 32 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual remite a los artículos 327, última parte, y 329 en cuanto a la oportunidad para oponerlas y su tramitación. Por lo que las excepciones durante esta fase deberán interponerse por la parte que corresponda, una vez aperturado el debate en el orden respectivo, cuya cuestión incidental se tratara en principio de un solo acto, salvo que el tribunal resuelva hacerlo sucesivamente y diferir alguna. Tendríamos la decisión que el tribunal resolverá al finalizar la exposición de las partes, y los recursos, que sería la declaratoria sin lugar de las excepciones, es susceptible de apelación, la cual se interpondrá junto con la sentencia definitiva. Hablemos de la extensión jurisdiccional. Conforme a lo establecido en el artículo 35 del Código Orgánico Procesal Penal, los tribunales penales están facultados para examinar las cuestiones civiles y administrativas que se presenten con motivo del conocimiento de los hechos, estos que se investigan, para lo cual la parte interesada deberá solicitarlo en escrito motivado, explicando las razones de hecho y de derecho en que se fundamenta su pretensión, con copia certificada de las actuaciones practicadas en el procedimiento extrapenal. Si el juez penal considera procedente por ser seria, fundada y verosímil y estar íntimamente ligada al hecho punible, que se haga imposible su separación, entrará a conocer y decidir sobre la misma a fin de determinar si el imputado ha incurrido en delito o falla. Si el procedimiento extrapenal no se ha iniciado, el juez penal considerará infundada la solicitud y la declarará sin lugar, salvo que el interesado presente las causas plenamente justificadas a juicio del juez o cuando el solicitante no consigne una copia certificada de las actuaciones pertinentes, a menos que se demuestre la imposibilidad de su obtención. La decisión dictada es susceptible de apelación,
la cual se interpondrá dentro de los 5 días siguientes a su publicación. Hablemos de la perjudicialidad civil, contemplada en el artículo 36 del Código Orgánico Procesal Penal. Contiene reglamentaciones para resolver cuestiones, pagos de las costas procesales sobre el estado civil de las personas. Si opuesta la cuestión perjudicial civil, la demanda civil se encuentra en curso, pero aún sin decisión por parte del Tribunal Civil, el juez penal, si la considera procedente, la declarará con lugar y suspenderá el procedimiento hasta por el término de 6 meses, a objeto de que la jurisdicción civil decida la cuestión. B. Si opuesta la cuestión perjudicial civil, aún la demanda civil respectiva no se contrare en curso, el juez, si la considera procedente, acordará un plazo que no exceda de 30 días hábiles para que la parte proponente de la misma acuda al Tribunal Civil competente a objeto de que plantee la respectiva controversia y suspenderá igualmente el proceso penal hasta por el término de 6 meses para que la jurisdicción civil decida la cuestión de carácter civil. Decida esta la cuestión judicial o vencido el plazo acordado o vencido el término fijado para la duración de la suspensión, sin que la cuestión perjudicial haya sido decidida. El Tribunal Penal revocará la suspensión convocando a las partes a la reanudación del proceso y en audiencia oral resolverá la cuestión perjudicial atendiéndose a las pruebas que sean admisibles y hayan sido incorporadas por las partes. Y bueno, ya para finalizar, pasaremos al procedimiento de juzgamiento de altos funcionarios y altas funcionarias. Puede darse el caso que de quien cometa el delito sea un alto funcionario público, como por ejemplo el presidente de la República, el vicepresidente de la República, ministro, procurador general, fiscal general, magistrados del TCJ, defensor del pueblo, diputados de la Asamblea Nacional, rector del CNE, tal como lo señala el artículo 381 del Código Orgánico Procesal Penal. Bajo este supuesto es necesario y es condición sine qua non que haya la declaración de haber mérito, que no es más que una prerrogativa procesal que se concede en razón de la función pública que se ejerce, no de la persona, cuyo fin último sería el enjuiciamiento. A tal efecto, el fiscal que haya conducido la investigación debe informarle al fiscal general a los fines que sea este alto funcionario quien solicite la pertinencia ante la máxima instancia judicial del país y en este caso el Tribunal Supremo de Justicia. Bueno, dicho esto, doy por finalizada la exposición. Espero que haya sido bien concreta la información acá suministrada y de su agrado.